Bien, otros grupos de antibióticos. Recordemos algunas cosas. Uno de los grandes targets para el desarrollo de agentes antibacterianos es esta estructura molecular que está presente tanto en eucariontes como procariontes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta estructura que lee el RNA mensajero? El ribosoma. En el caso de las bacterias, el ribosoma bacterial es diferente al ribosoma humano, al ribosoma de los eucariontes. Y por eso es un target particular, dado que es diferente en su estructura, podemos crear moléculas bastante selectivas que dañan el ribosoma de bacterias y no el ribosoma humano, lo cual sería un desastre. Entonces tenemos que la primera subunidad, ya sabemos que estos nombres no son el peso molecular, sino que el gradiente de centrifugación se llama, al cual se separan la subunidad mayor o 50S y la subunidad menor o 30S. Son dos subunidades proteicas ribosomales que leen el RNA mensajero. Y tenemos que el RNA mensajero se acopla a estas estructuras de color verde, que son los RNA de transferencia, los cuales transportan cada uno de ellos los aminoácidos, transportan los aminoácidos para generar, ¿no es cierto?, esta interconexión, ¿ok?, de la síntesis proteica. Entonces, hay varios puntos en el ribosoma donde podemos impedir este proceso. Por ejemplo, podemos perturbarlo en la subunidad 30S, gentamicina dice acá, perturba esta subunidad. Podemos perturbar en la subunidad 50S, ejemplo, inhibiendo la transpeptidación, lo que hace el cloranfenicol. Podemos impedir que el péptido salga hacia el exterior, frenando también la maquinaria ribosomal, lo que hacen los macrólidos, lo que hace también el linesolid y sus congéneres sintéticos. Entonces, ese es uno de los grandes targets, pero todavía le podemos sacar el jugo también a la pared celular. Y de eso es lo que vamos a hablar en este primer bloque. ¿Todavía podemos abordar la estrategia de la pared celular? Claro que sí. Podemos abordar la estrategia de perturbar, bloquear la síntesis correcta del péptido glicano con moléculas de este tipo. Tenemos la estructura de la vancomicina, que es un péptido, bueno, en este caso se llama glucopéptido, porque podemos ver aquí abajo una parte amino disacárido. Ya voy a hablar en específico del mecanismo. Veamos primero esta estructura imponente que tenemos acá. Y aquí hay un grupo amino básico protonable a pH 7. Bueno, resulta que desde el punto de vista del farmacóforo, estos dos carbohidratos no son parte del farmacóforo, pero sí modulan la actividad del glucopéptido. Esta es la parte gluco. Tenemos dos carbohidratos enlazados. La molécula que estamos describiendo acá se llama vancomicina. ¿Y qué tipo de enlace tenemos ahí en la vancomicina? Si vemos en detalle el aminoazúcar que está aquí abajo, el carbono anomérico, carbono 1, sería este, el carbono que tiene los dos oxígenos directamente conectados a él. Ese es el carbono 1 de la estructura, carbono 1. Luego tenemos que numerar hacia el carbono que sigue, carbono 2, etc. Entonces está aminado en la posición 3, después 4, 5. Bueno, esa sería la estructura del aminoazúcar. Es un anomérico en la posición 1, tiene un hidroxilo que fue transformado en éter, mientras que el otro sistema, el otro carbohidrato que tenemos acá, la otra glucosa que tenemos conectada, tiene acá el carbono 1, entonces sería carbono 1, luego carbono 2. Entonces, la unión que estamos formando ahí, esta unión de tipo éter, corresponde a una unión de tipo 1,2 glicosídica. Y todo este fragmento no es parte del farmacóforo estrictamente hablando, pero sí ejerce un rol importante en cuanto a impedimento estérico. Contribuye a crear un impedimento estérico que es relevante para lo que vamos a mostrar en el mecanismo. Entonces, esa es una parte de tipo aminoazúcar. No se parece a un macrólido, no se parece a un betalactámico, a nada que hayamos visto en el pasado.
Entonces a eso se refiere con la parte amino-disacario. Y ese fragmento, en el caso particular de la vancomicina, va a tener carga positiva más 1 porque hay un grupo amino y va a estar protonado a pH 7. Viendo lo compleja que es esta estructura, ¿ustedes qué dirán? ¿Este compuesto es de origen natural o sintético? Muy bien, es un compuesto natural. Viendo lo compleja que es la estructura, ¿creen ustedes que esto va a cumplir las reglas de Lipinski? No, porque de inmediato ya ustedes dicen va a tener un peso molecular mayor a 500. Claramente, es una molécula gigantesca, no va a cumplir las reglas de Lipinski, así que es de uso intravenoso. Y esta porción de acá arriba, con estos anillos de benceno que están enlazados, dan origen a 3 estructuras macrocíclicas. Vamos a ir encerrando cada uno de los macrociclos. Cada benceno es un ciclo en sí, pero me interesan los ciclos más grandes de los cuales el benceno forma parte. Entonces, si hacemos un seguimiento de la cadena, vean esta parte de acá, ahí tenemos un macrociclo. Esto ya sí es farmacóforo de la estructura. Luego tenemos un segundo macrociclo. Y finalmente tenemos un tercer macrociclo. Bueno, esa porción sumamente compleja formada por esos 3 macrociclos es lo que se denomina la parte peptídica macrocíclica. Entonces vean ahí arriba, dice porción peptídica, policíclica, son varios ciclos, macrocíclica porque es una estructura grande de un peso molecular elevado, por sobre 500 gramos mol. Bueno, esta porción es la responsable de el efecto directo que tienen los glucopéptidos sobre las bacterias, que es un efecto de tipo bactericida. Ya, y esta porción es la porción farmacofórica, y la pregunta es ¿y por qué peptídica? Entonces aquí tenemos 2 cosas, provenientes de metabolismos o rutas metabólicas diferentes de la bacteria. Por una parte está el metabolismo de los carbohidratos y por otra parte está el metabolismo peptídico. Vamos a contar péptidos en la parte superior. Tenemos entonces que hay 3 macrociclos interconectados y la unión principal es a través de enlaces peptídicos. Entonces, si empezamos de acá arriba a la derecha, donde vemos el ácido carboxílico libre que sobresale, este carbono que está acá corresponde a un carbono alfa que está unido al carbonilo y a un amino. Es por lo tanto, o provenía este fragmento, provenía de un aminoácido que la bacteria empleó. Entonces, acá, ese carbono que vamos a marcar es un carbono alfa. Y ese carbono alfa tiene entonces el grupo amino, el grupo ácido carboxílico, perdón, que como va a estar a pH 7, ionizado con carga neta negativa. Tenemos el grupo amino, y ¿cómo se llama esta función? Que es perfecto, esto es una amida. O sea, acá tenemos este enlace, es un enlace peptídico. Por eso que también en parte esto no es activo por vía oral, porque hay una gran probabilidad de que algunos de esos enlaces peptídicos se hidrolicen por las enzimas digestivas y que se administrara por vía oral. Las enzimas pancreáticas tienen la capacidad de cortar enlaces peptídicos. Es así como absorbemos los aminoácidos contenidos en la proteína de la carne, por ejemplo. Sigamos analizando la estructura. Vean ahora que aquí continúa un carbono de tipo, este que estoy señalando con el cursor, ¿qué es lo que es? Un carbono unido a carbonilo y a un amino, o sea, un NH. Muy bien, entonces tenemos otro carbono alfa. Ya, entonces el punto significa carbonos alfa de la unión peptídica. Luego, otro enlace peptídico, carbonilo NH. Luego, tenemos ahí otro punto que es un carbono alfa. Después, otro enlace peptídico, otro carbono alfa, enlace peptídico. Bueno, acá por limitaciones del dibujo molecular, este NH quedó
de esta manera ya, pero ustedes saben que la disposición siempre va a ser una disposición de 6 átomos coplanares en un enlace peptídico, ¿ya? El protón, el nitrógeno, el carbono carbonílico, el oxígeno y el otro carbono alfa van a ser siempre coplanares. Acá ustedes dirán, pero esto está como para adentro. En realidad no queda así. En realidad este protón está en disposición trans respecto al oxígeno carbonílico. O sea, debería estar dibujado para el otro lado, pero esa es una limitación del dibujo solamente. Bueno, después, ¿sigue otro o no? Claro que sí, tenemos uno más. Enlace peptídico. Carbono alfa. Ya. Si se rompe alguno de esos enlaces, se altera seriamente la conformación de la molécula. La molécula tiene una conformación de tipo cáliz y esa conformación es importante para la actividad biológica. Si este cáliz, este guante o mano, que es la forma tridimensional de la estructura, se altera por ruptura de un enlace peptídico, es altamente probable que se pierda la actividad. Ya vamos a ver por qué. Hay un cambio conformacional, hay una pérdida de unión, va a haber pérdida de enlaces de hidrógeno, entonces por eso es que es tan importante que esta estructura permanezca inalterada con esta forma. Pregunta, ¿cuántos aminoácidos componen la porción peptídica policíclica? ¿Cuántos aminoácidos hemos contado? Ya, entonces, desde este puntito de acá, muy bien, ahí tenemos un aminoácido por cada carbono alfa. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el que está aquí afuera, el último acá, 7. ¿Ok? Ustedes dirán, ¿y este también es aminoácido? Claro, es un carbono unido a un amino y a un carbonilo, solo que ya no siguió ciclando, quedó hacia afuera expuesto. Entonces tenemos 7 aminoácidos en total. Es un heptapéptido. La vancomicina y sus congéneres son todos muy parecidos con esta estructura macrocíclica peptídica. Hay variaciones. Hay ciertas variaciones que alteran la lipofilia del compuesto, el impedimento estérico sobre el compuesto y por lo tanto también su actividad, su potencia biológica. Bueno, lo último que les voy a preguntar tiene que ver ahora, pasando a la parte más cinética de esto, hay unos valores de pKa ahí. Hay varios valores, pero me interesa que ustedes me digan qué carga neta esperan para este compuesto a pH 7. Te dirán, ¿cómo esa pregunta tan complicada, profesor? Está lleno de grupos funcionales. Sí, pero mire, las amidas, ¿cómo están a pH 7? Neutras, ¿no es cierto? No están protonadas. Los hidroxilos también van a estar neutros. Los fenoles, los halógenos, a nada de eso le ocurre ionización. Entonces, ya identificamos aquí abajo un amino. ¿Perdón? Ya, ahí hay +1, ese va a estar positivo. ¿Cuál más va a estar positivo? Muy bien, el que está acá arriba afuera. Entonces podemos marcar ahí, en el mismo color rojo, los grupos ionizables. Entonces tenemos grupo ionizable, este de acá, grupo ionizable este, y falta uno. Perfecto. Muy bien, acá a la derecha tenemos un ácido carboxílico. Entonces +1, +1 y -1, +1. Entonces la carga neta de esto va a ser +1 a pH 7. Vean que simple, una carga +1 para esa tremenda estructura que aparentaba tener algo más complicado en cuanto a carga. Pero no es así, va a tener simplemente carga +1. La carga, no obstante, no es trascendental para la actividad biológica, como sí lo es en otro grupo que vamos a ver de ahí, los aminoglicósidos, que son diferentes, no confundir. Acá no. En el grupo que sigue a continuación sí es relevante la carga, pero aquí no es relevante para la actividad biológica, así que no necesariamente necesitamos tener una carga neta +1, así que cuidado en la prueba si hay alguna pregunta sobre la carga o los requisitos estructurales de este compuesto. No es un requisito estructural que tengan carga positiva +1 o más lo que sea, ¿ya? Muy bien, hemos descrito la estructura, vamos viendo ahora cómo es esto desde el punto de vista tridimensional. Acá tengo una simulación computarizada, una estructura relajada por mecánica molecular, que nos muestra esta disposición de tipo cáliz que yo les decía que es como una copa, la parte macrocíclica.
Si ustedes se fijan, toda esta parte de acá es como una especie de copa o de guante, si le quieren llamar, y una porción que otorga impedimento estérico hacia abajo, que son los carbohidratos. Entonces, esta forma como de manito es importante, sí. Por eso que si se rompen los enlaces amida, se va a perder la actividad o se va a alterar drásticamente, se va a reducir significativamente. Entonces, ¿la forma es relevante? Sí, la forma de la molécula es relevante para un correcto anclaje a su target. ¿Y cuál es el target? Bueno, a grandes rasgos, el target es la pared de la bacteria. Porque ¿cómo una molécula tan grande como esto podría ser internalizada hacia el interior de la bacteria? No va a ocurrir. La molécula es tan grande que no va a entrar en la bacteria. ¿Ok? Entonces, la alteración ocurre por fuera. Pero no tiene el mismo mecanismo de acción que los beta-lactámicos, porque esto no es un beta-lactámico. Es muy diferente. Entonces, ojo, la estructura no es plana. Hay bencenos, sí, pero la estructura global no es plana. Bien, para entender el mecanismo de acción, que es bastante particular, es un poco distinto a lo que tenemos siempre en mente, porque los grandes targets siempre son enzimas o proteínas como receptores, ¿no es cierto? Receptores de membrana. Casi siempre los fármacos actúan o bien en una enzima o bien en un receptor, por lo general un receptor de membrana. Bueno, aquí el target es algo bastante novedoso, bien interesante. En la imagen, en la parte de arriba ilustrativa, en la imagen A, maximicemos esta parte, se muestra lo que se llama el lípido 2 de membrana. Se le llama lípido 2 al lípido de membrana que está difosforilado y expone el disacárido N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico con la cadena peptídica para tejer el peptidoglicano. Entonces lo que estamos mostrando acá es la formación del peptidoglicano de la bacteria. ¿Dónde son activos los glucopéptidos como la vancomicina? Son activos en gram positivos. Entonces estas moléculas están reservadas para uso en gram positivos, en moléculas en bacterias gram positivas, altamente resistentes. Bacterias peligrosísimas como el famoso estafilococo áureo meticilino resistente, que es un problema intrahospitalario serio. Mucha gente muere al año por esa bacteria, el estafilococo áureo meticilino resistente. Bueno, tenemos que entonces, nótese, ya se muestra acá un proceso de cómo dos de estos lípidos van creciendo. Bueno, una de las formas en que el peptidoglicano iba creciendo, ¿cómo era? Porque los carbohidratos se van interconectando uno con otro. Entonces esa es una forma de que esta malla de peptidoglicano, de pared bacteriana crece, es que un carbohidrato, una N-acetilglucosamina se interconecta con un ácido N-acetilmurámico, o sea, ocurre la unión glicosídica de un punto con otro, lo que estoy destacando ahí en color rojo, va a ocurrir ese enlace. Y ese enlace no ocurre de forma espontánea en la bacteria, sino que ocurre por acción de una enzima de membrana, glicosiltransferasa. Entonces, una enzima, la glicosiltransferasa, cataliza esa unión. Ya, eso por una parte. Entonces, vamos ahora. ¿Y qué más ocurría? El peptidoglicano, recuerden que era 3D, no solamente eran uniones de carbohidratos, sino que las cadenas de aminoácidos se interconectaban. Ya, entonces, ¿cómo se llamaban esas enzimas? Esas eran las PPPs o transpeptidasas, que interconectaban ¿qué cosa? Una cadena de aminoácido con otra cadena de aminoácido que tenga al frente, y aquí como esto es una representación plana, lo muestra así arriba, ¿ok? Como que viene del espacio arriba, pero todo está ocurriendo en la tridimensionalidad del espacio extracelular. Una cadena de aminoácidos, como vemos acá, se interconecta con la otra cadena de aminoácidos. Ya, pero esa es otra enzima, así que cuidado en la prueba. Aquí tengo una cadena interconectándose a la otra cadena. ¿Ok? Y esa otra cadena a su vez se puede seguir interconectando. Ahora, recuerden algo bien importante. Miren, ¿qué pasó acá? Cuando se interconecta una cadena, dice acá X, A, esas A minúsculas que ustedes ven ahí, son las D-alaninas. Entonces, esas A minúsculas, recordar, son las D-alaninas.
Y hay dos. Hay dos D-alanina. Cuando se producía la interconexión, o sea, el entrecruzamiento, se perdía una D-alanina, la última. ¿Recuerdan eso? Había una pérdida de una D-alanina y de esa manera se produce el enlace peptídico, ¿ya? Y como este otro del frente tiene dos D-alaninas, se puede seguir entrecruzando con otra cadena que esté en las cercanías por acción de la transpeptidasa. Nada de esto es espontáneo. Y así se forma una pared súper resistente que tiene muchos entrecruzamientos. Ya, ¿por qué digo que esto es importante y recordarlo? Porque esta porción de alanina es la porción clave en el mecanismo de acción de los glucopéptidos. Esa porción terminal de alanina es el target de los glucopéptidos. Y antes de poder ilustrarlo, porque la interacción intermolecular es compleja, creo que nos hagamos algunas preguntas de sentido común. Acá hay dos enzimas diferentes, glicosiltransferasa y transpeptidasa. ¿Quiénes inhibían las transpeptidasas? Ya lo saben, lo hemos visto. Ya, muy bien, todos los beta-lactámicos. Penicilinas, cefalosporinas, carbapenems. Cualquier beta-lactámico inhibe transpeptidasa. Ya. Pero, ¿habrá moléculas que inhiban la glicosiltransferasa? Sí. Y ahí vamos a ir a la imagen de aquí abajo. Permítanme mover un poquitito esto. La parte B dice moenomicina. Moenomicina A. Una molécula muy diferente a lo que hemos estado viendo. Es un carbohidrato complejo inhibidor de glicosiltransferasa. Para que pueda inhibir la interconexión de dos carbohidratos, este compuesto se tiene que parecer a un carbohidrato, y eso es lo que es. Si ustedes se fijan, tenemos que son 1, 2, 3, 4, 5 carbohidratos interconectados. Están aminados, son aminoazúcares, acetilados. Acá donde dice AC se refiere a un grupo acetilo. Hay algunos hidroxilos que están derivatizados, como este de acá, en el anillo F. Ese hidroxilo está dando origen a esta función, que ustedes ya la conocen y la hemos visto. ¿Cómo se llama esta función? Muy bien, un carbamato. Y está finalmente fosforilado uno de los hidroxilos y conectado a un pequeño fragmento ácido que tiene acá un éter, como podemos ver, y una porción lipídica. Es una porción larga, súper lipofílica. Entonces esta tremenda molécula, súper compleja, es un inhibidor de la glicosiltransferasa. La glicosiltransferasa lo reconoce y lo hidroliza. Entonces una inhibición competitiva, compite por el trabajo natural de la glicosiltransferasa, que es generar esta unión. La glicosiltransferasa viene acá a inhibir. Bueno, esto se interpone en el camino uniéndose al sitio activo de la glicosiltransferasa y por lo tanto le inhibe competitivamente. La glicosiltransferasa trabaja sobre la moenomicina A y cuando lo degrada, vean cómo se pierde este fragmento, el fragmento E y el F se pierde. Dice acá, producto de la degradación del disacárido, ¿ok? Entonces este pedazo es liberado. Y veamos lo que tenemos acá, miren. Tenemos que la unión entre el anillo C, o sea, esta unión de tipo 1, 4 glicosídica, es la que es cortada, ¿ok? Entonces este es un inhibidor del tipo 1,4 glicosídico. Ahí hay un enlace 1,4 glicosídico que fue cortado. Entonces, ¿podemos tener inhibición de glicosiltransferasa de manera individual? Sí, por moenomicina A o moléculas parecidas a esto. ¿Podemos inhibir transpeptidasas? Sí, podemos inhibir transpeptidasa con beta-lactámico. Entonces, ¿y qué pasa si tenemos algo híbrido? Porque el glucopéptido, la vancomicina, es un híbrido. Tenía dos partes, una parte azúcar, carbohidrato, y una parte peptídica. Entonces ya eso, de alguna manera, les debería a ustedes ahí sonar a que, como tenemos una molécula híbrida, pareciera ser que podría inhibir ambos procesos. Ciertamente. Entonces, vancomicina y todos sus derivados inhiben ambos procesos. Inhiben indirectamente glicosiltransferasa y transpeptidasa.
Y repito, inhiben indirectamente, porque los glucopéptidos no son sustrato ni de la glicosiltransferasa ni de la transpeptidasa. Así que cuidado, es una inhibición indirecta. Usted dirá, ¿y de qué tipo? Es una inhibición indirecta de tipo estérica. Y para poder explicar cómo es eso de la inhibición estérica, nos vemos en la necesidad de recurrir a este diagrama. Recuerden que la porción terminal del peptidoglicano, cuando se está formando, es D-alanina, esos dos aminoácidos. Bueno, aquí se da algo muy extraño que pocas veces se ve en la naturaleza, y es que ese es el target de la vancomicina y todos los glucopéptidos. La porción terminal D-alanina es el target, funciona como un imán, por así decirlo, para que la vancomicina o todos sus congéneres se anclen a esa porción y lo encapsulan como si fuera una especie de sombrero o, digámoslo así, una porción protectora, lo toma mediante puentes de hidrógeno. Entonces aquí tenemos la porción terminal de alanina, y en color azul, como podemos ver acá, se está mostrando el proceso de transpeptidación que está siendo bloqueado porque el glucopéptido se enlaza tan fuertemente a la D-alanina que lo rodea con impedimento estérico, impidiendo que la transpeptidasa genere el enlace, y como es tan grande el glucopéptido, también estorba la transglicosidación. Entonces, en esta imagen mostramos que ambos procesos están siendo estorbados. Ojo acá, porque yo sé que la transglicosilación, uno puede decir, está muy lejos, no debería estorbarlo, yo veo que están aquí abajo los carbohidratos. Sí, pero recuerde que en la realidad las moléculas están mucho más cerca de lo que estos esquemas nos quieren mostrar, y sí genera un impedimento estérico tan grande que impide que la unión de N-acetilglucosamina con ácido N-acetilmurámico se lleve a efecto. Entonces se producen dos inhibiciones simultáneas. Y lo que ocurre, cómo se enlaza la vancomicina a la porción de alanina, mediante 5 puentes de hidrógeno, donde la última D-alanina es la más importante. Permítanme que nos centremos acá para ilustrar eso. La última D-alanina, o sea, esta que está acá, es la más importante para el anclaje. ¿Por qué es la más importante? Muy bien. Porque está formando 4 de los 5 puentes de hidrógeno. Entonces la vancomicina acá, ojo, está formando 4 puentes de hidrógeno. Con la última D-alanina y con la penúltima solo forma un puente de hidrógeno. Y para que los puentes de hidrógeno se lleven a efecto, la vancomicina emplea un grupo NH peptídico con la penúltima D-alanina. Mientras que con la última ocupa tanto un carbonilo, un NH, otro NH y un último NH. O sea, 3 dadores de puente de hidrógeno y un aceptor de puente de hidrógeno. ¿Por qué eso es así? Porque esta última interacción triple que vemos acá, estos 3 NH se están interactuando con un carboxilato que tiene 2 oxígenos. Estas 3 interacciones son con los 2 oxígenos, este es solo un esquema, y al mismo tiempo recordemos que como tiene carga negativa se va a reforzar el puente de hidrógeno. No hay una interacción iónica, cuidado. Estos son puentes de hidrógeno, ¿ok? Pero esto no es una interacción iónica. ¿Por qué no es una interacción iónica? Este sí está negativo, ¿ok? Este está negativo, pero ¿qué pasa acá? ¿No es cierto? No hay ninguno positivo. Ojo, estos NH no están positivos porque son amidas. No es el que está acá afuera. ¿Se fijan? Por eso yo les dije que no es importante que esto esté positivo para la actividad. Bien, entonces el target es un target raro. Toma como target no una enzima directamente, no un receptor directamente.
nada dentro de la célula, sino que por fuera se enlaza súper fuerte a la porción terminal de alanina. Por eso que si usted rompe los enlaces peptídicos, se va a alterar drásticamente esta afinidad de la vancomicina por la porción terminal de alanina. Y este es todo un tema de investigación moderno, encontrar nuevos targets que sean de este tipo. Uno siempre cuando busca targets, busca enzimas, receptores acoplados a proteína G, receptores con actividad enzimática, receptores nucleares. Pero pocas veces uno piensa en targets moleculares, fragmentos estructurales. La porción de alanina es un fragmento estructural de la bacteria, y que sea target es raro, no es algo en lo que uno piensa con relativa facilidad. Y la otra pregunta que les voy a hacer, que surge de esta misma imagen, es ¿cuándo son más activos los glucopéptidos? ¿Cuando la pared celular ya está formada o en fase de crecimiento de pared celular? Muy bien, crecimiento. ¿Por qué? Ya se va a enlazar, ¿no es cierto? Intercalar, usted se refiere que se va a enlazar a esta porción terminal, y para que se pueda enlazar bien necesitamos que estén las dos de alanina. Cuando ya la pared se ha formado completamente, ya no va a estar la última de alanina, y vamos a perder 4 puentes de hidrógeno y la unión va a ser muy débil, ¿se entiende? Entonces por eso que tiene que ser en fase de crecimiento de la pared. Cuando la bacteria está regenerando o construyendo su pared, ahí en ese momento los peptidoglicanos son más efectivos. Ya este es un proceso dinámico que la bacteria siempre está llevando a cabo. Muy bien. En la parte de abajo solamente decir que hay unos valores numéricos que ustedes ven ahí. Está lo que acabamos de decir, que se forman 5 puentes de hidrógeno, y hay un valor de afinidad que dice que es 4.4 por 10 elevado a 5 molar a la menos 1. O sea, esta es la constante de afinidad. ¿La constante de afinidad entre quién? La constante de afinidad entre glucopéptido y la porción de alanina. ¿Ok? Eso es lo que se está ilustrando con esto. Y dice acá que inhibe, ojo con eso, ahí están las dos cosas. Transglicosidación, la unión de los carbohidratos, como transpeptidación, la unión de la porción peptídica. Ambas cosas simultáneamente por este brutal impedimento estérico que generan en el espacio. No, esa es una buena pregunta. Ya el efecto neto final de esto es bactericida. Esta perturbación genera que se active la apoptosis de la bacteria y al mismo tiempo también altera la permeabilidad de la bacteria. ¿Ya? Claro, sí. De hecho, tengo más adelante algo de eso, ya, pero vamos para acá, veamos otra imagen. Esta ya no es tan plana, ¿no es cierto?, como las anteriores. Aquí se muestra el proceso del impedimento estérico. Aquí tenemos los 5 puentes de hidrógeno otra vez entre D-alanina. La primera de alanina, tratemos de identificar esa porción. O sea, lo que estamos mostrando acá es el lípido 2. O sea, si tuviésemos que darle nombre al target, nombre macromolecular, el nombre del target es lípido 2, así se llama. Ya el lípido 1 es cuando viene sin todavía interconectar toda la porción carbohidrato y peptídica. Y el lípido 2 es cuando ya está formado para el proceso de transglicosidación y transpeptidación. Entonces ese es el target si le quieren dar un nombre más específico. ¿Ok? Y la porción terminal es la que se enlaza, la de alanina. Tratemos de reconocer ahí las dos de alaninas. Bueno, acá tenemos una. Ese metil es de la alanina. Aquí está el carboxilato, que es de la alanina. Entonces ahí hay una. Marquemos la otra. Acá está el carbono alfa, entonces glupamino, metil y el carbonilo. ¿Ok? Ya falta poco para el recreo. ¿Ya? Bueno, tenemos que están los dos ahí interconectados con distinto color, y aquí ustedes pueden ver los dos oxígenos del carboxilato, cómo se enlazan, o esto queda agarrado tan fuertemente a través de 3 puentes de hidrógeno. Un puente de hidrógeno hacia uno. Aquí tengo un doble puente de hidrógeno porque recuerden que los oxígenos tienen más de un par electrónico, entonces por eso que se forman 2 puentes de hidrógeno, en este caso de acá. Tenemos el cuarto, el NH de la D-alanina terminal, como dador de puente de hidrógeno hacia un carbonilo de la porción macrocíclica, y finalmente este último donde acá está actuando, ¿no es cierto?, como aceptor. ¿Okay? Entonces ahí tenemos la última porción. A ver, tratemos de ilustrarlo. ¿Sí? Dígame.
Sí, lamentablemente, esa es una muy buena pregunta. Lamentablemente hay bacterias resistentes a vancomicina, ¿ok? Y para eso se echa mano hoy día de los derivados del Linezolid, pero esos son sintéticos y los vamos a ver luego. O también en algunos países ocupan directamente la fagoterapia, que es inyectar virus en el torrente sanguíneo que destruyen bacterias, ¿ok? Entonces, vamos para allá. Bueno, y lo último, aparte de describir las interacciones, este diagrama lo que busca mostrar, recuerden, acá en color oscuro está el glucopéptido, y lo que hace es enmascarar, es rodear, tapar toda la porción de alanina, pero al mismo tiempo, miren, con los carbohidratos, acá están los carbohidratos, genera impedimento estérico para la tranglicosidación. Entonces, por eso que es tan grande, ese es el fin, ¿ok? Entonces, si perdemos los carbohidratos, ¿qué va a ocurrir? ¿Se pierde 100% la actividad si es que se pierden los dos carbohidratos? No. La transpeptidación va a seguir siendo estorbada, pero la tranglicosidación no va a ser estorbada. ¿Se entiende la idea? O sea, se va a parecer más el efecto al efecto de un beta-lactámico solamente. Ahora, por otra parte, dado el mecanismo de acción de estos glucopéptidos, ¿se podrían administrar en conjunto con un beta-lactámico? Con, por ejemplo, meticilina o algún otro beta-lactámico o una cefalosporina. ¿Qué creen ustedes? ¿Tendría lógica o sentido hacer algo así? Claro. Exacto, no tiene sentido porque ya estamos bloqueando la transpeptidación de manera indirecta. Entonces, asociarlo con un beta-lactámico no tiene mucho sentido. Sí tiene sentido y se hace es asociarlo a la familia que vamos a ver a continuación, que se llama aminoglicósidos. Porque esos tienen un mecanismo de acción diferente en el ribosoma de la bacteria, como mostrábamos en un comienzo. Pero no con beta-lactámicos. Así que ojo en la prueba si es que hay alguna pregunta sobre eso. Ya si se mencionan algunas asociaciones, usted tiene que fijarse en que sean mecanismos de acción diferentes. No tiene sentido mezclar dos cosas que tengan justo el mismo mecanismo de acción, van a competir entre sí. Ya para que lo tenga presente en la prueba. Y bueno, acá está respondiendo a la pregunta del compañero que hizo delante acá. Miren, tengo un artículo ya del 2019 donde se estaba debatiendo a nivel científico este problema. Infecciones por estafilococo áureo resistentes a vancomicina. Bueno, recuerden que el estafilococo áureo es gram positivo, que es donde actúan estos compuestos. Gram positivo. Hoy se ve súper mal, dejen poner un más mejor. Listo, son gram positivos para recordar. Entonces, un artículo de revisión con mucha información clínica. Si les gusta más la parte clínica, ahí estaba la referencia. Se muestran aquí algunos highlights o puntos relevantes del artículo. Dice, por ejemplo, que las infecciones por estafilococo áureo meticilino resistente, así se llama este bacterio problema, es una amenaza global para la salud pública. La vancomicina es uno de los fármacos de primera línea para el tratamiento de las infecciones para ese estafilococo áureo resistente. Pero aquí está el problema. Estafilococo áureo meticilino resistente con completa resistencia a vancomicina han emergido en años recientes. Entonces, están emergiendo, han emergido, se han aislado cepas, están y se compran de hecho para investigación científica. Son bacterias que uno puede ensayar en el laboratorio, en laboratorios de máxima bioseguridad, por supuesto. Dice el número total de estafilococo áureo, eso BR significa vancomicino resistente, aislado, se actualiza en este artículo. Los mecanismos de resistencia, las características de las infecciones del bacterio, así como los tratamientos clínicos son revisados. Muy bien. Cuando hablamos de BRCA, significa entonces que es un estafilococo áureo resistente a la vancomicina. ¿Cuándo es susceptible? Es susceptible, se llama VSSA, cuando la concentración mínima inhibitoria, o sea, la mínima concentración que suprime la multiplicación celular de la bacteria, es menor o igual a 2 microgramos por ml. Un estafilococo áureo intermedio, VISA, la I de intermedio, con resistencia intermedia. ¿Cuánto necesitamos del glucopéptido? Hay que subir la dosis, 4 a 8 microgramos por ml.
¿Cuándo se dice que la bacteria es resistente? Cuando se necesita una concentración mínima inhibitoria mayor o igual que 16 microgramos por ml. O sea, hay que dar más de 16 microgramos eventualmente para destruirlo, pero el problema es que no se puede administrar esa cantidad porque estos fármacos son demasiado tóxicos. Entonces, no por aumentar más la dosis vamos a solucionar el problema porque vamos a destruir otros órganos del paciente. ¿Y cómo es que estos bacterios lograron resistencia? Mediante mutaciones. Entonces, dentro del proceso natural de multiplicación de la bacteria, se producen a veces fallas, mutaciones en la estructura del péptidoglicano, y algunos de esos bacterios mutantes tocó la suerte para ellos que son resistentes a la vancomicina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió? Veamos el primer caso. BSSA significaba estafilococo aureus sensible a la vancomicina. Entonces las PDP lo que hacen es interconectar. Entonces díganme ustedes, ¿cuál esfera o cuáles esferas son las D-alaninas en este proceso gráfico? Las D-alanina. Muy bien, las dos rojas del final. Ya, entonces, eso es lo que quiero que vayan identificando, ¿ok? Entonces ahí están las dos de alanina y como ustedes pueden ver se interconectó esto, ya esto es un esquema muy pedagógico, por eso que está así y puede confundirse uno, pero se perdió una de ellas, ¿se fijan? Entonces interpretamos inmediatamente que una de esas esferas, la última, era una D-alanina, ¿ok? Entonces este es un bacterio normal que tiene dos D-alaninas, o sea, sensible, va a ser sensible a la vancomicina. Y por lo tanto, cuando la vancomicina llega, actúa como este gorrito que justo aquí bloquea, se enlaza con 5 puentes de hidrógeno a la porción terminal de alanina. Bueno, este gorrito lo bloquea de manera tan perfecta que impide ¿cómo se llama este proceso? El primero de acá arriba, transpeptidación. Y el de aquí abajo, transglicosidación. ¿Ya? Entonces ahí tienen los dos procesos. Transpeptidación bloqueado, y transglicosidación bloqueado, porque aquí estamos bloqueando la unión de los carbohidratos y acá arriba la unión de los aminoácidos. Pero, y aquí está nuestra bacteria resistente, nótese cómo, a ver si es que vamos de más abajo. ¿De dónde viene el lípido 2? Viene del metabolismo tanto de los aminoácidos, de las D-alaninas, como del metabolismo del piruvato de la bacteria. ¿Ya? Ahí están todas las rutas bioquímicas entrecruzadas. Y resulta de que hay bacterias mutantes que en vez de ocupar las dos D-alanina, ocupan solo una y un fragmento, como dice acá, de color azul, de ácido D-láctico, que es muy parecido a la D-alanina, pero no es igual. Porque el ácido D-láctico no tiene un grupo amino, le falta un grupo amino dentro de la estructura. Es solo un ácido carboxílico, sin el amino. Entonces, esta bacteria mutante está ocupando una D-alanina y un D-lactato. Y eso es lo que expresa en la porción terminal del lípido 2. Entonces, el lípido 2, cuando es sintetizado, es transportado a la membrana y ahí se expresa, sale hacia el exterior, esto se da vuelta hacia afuera. Y lo que muestra hacia afuera es un fragmento mutante de alanina de lactato. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué pasaría si el de lactato mutante fuera el anterior? ¿Qué pasaría si fuera el primero acá y no el último? Claro, habría todavía actividad, muy bien. Pero como es el último, es ahí donde están las 4 interacciones de las 5. La actividad cae drásticamente, ¿ok? Entonces ese es el problema, no va a ser eficaz y por lo tanto el proceso va a seguir, tal vez a menor velocidad, pero va a continuar, la bacteria no va a morir. Bien, ese es el mecanismo entonces de resistencia a la vancomicina. Ya repásalo, tienen que tenerlo claro para la prueba. Algunas cuestiones farmacológicas de esto, nos vamos a detener en algunos puntos trascendentales, relevantes. No voy a leer todo esto, por ejemplo, dice acá,
Bueno, varias de estas cosas ya las hemos mencionado, entonces no voy a leer esto mismo. Algunas cosas nuevas que se mencionan acá, dice que son moléculas muy grandes, sí, por supuesto, no pueden atravesar la membrana celular, no pueden atravesar bacterias gram negativas. Miren, aquí está subrayado, de hecho. Así que no son eficaces en bacterias gram negativas. Y para prácticamente todas las bacterias positivas que son sensibles, el efecto neto es un efecto bactericida. Okay, entonces hay que ir destacando algunas cosas trascendentales. A continuación se muestra el espectro de acción, las distintas cepas bacterianas que son sensibles. Y por otra parte, se termina con una discusión de los distintos efectos adversos. Veamos algunos porque son graves, y este es uno de los problemas de este tipo de antibióticos. Dice acá: indicaciones, ¿ok? Para distintas infecciones graves, como por ejemplo endocarditis, infecciones del tejido cardíaco. Infecciones graves en pacientes alérgicos a los beta-lactámicos. Sí, porque esto no es un beta-lactámico, entonces no va a producir problemas. Pero dentro de los efectos graves dice acá nefrotoxicidad. Primero se menciona que es tremendamente irritante. Una vez que se inyecta genera una irritación muy incómoda en la persona. Ya, pero lo más grave es la nefrotoxicidad, que se puede aumentar, dice, cuando se ocupa también con aminoglicósidos. Habíamos mencionado que esto se puede asociar a aminoglicósidos que vamos a ver ahora a continuación. Otro efecto grave, ototoxicidad. Dice acá que es escaso, pero es dentro de los efectos graves y por eso está destacado. El problema es que la ototoxicidad es irreversible. Las células auditivas ustedes saben que no se recuperan, entonces es un efecto permanente. Otros efectos graves: hipotensión severa acompañado del síndrome del hombre rojo, que es cuando se libera mucha histamina. Cuando se libera histamina de manera abrupta, como una reacción alérgica al glucopéptido, la presión arterial cae drásticamente. Y si la presión arterial cae drásticamente, hay que inyectar adrenalina a ese paciente para subir la presión arterial. Y algunos comentarios finales dice acá sobre la farmacocinética. Bueno, ya lo dijimos, ya esto solamente vía intravenosa. Dice que hay que inyectarlo lentamente por alrededor de 1 hora, probablemente para ir reduciendo, ¿no es cierto?, el desarrollo de efectos adversos graves, porque no se absorbe nada por vía oral. Dice absorción muy pobre. Por cierto, dado que esto no cumple para nada las reglas de Lipinski. Muy bien. Veamos algunas otras estructuras. No sé si la siguiente me aparecen, sí, inmediatamente acá están. Otros derivados. Ya, hagamos el siguiente ejercicio. Quiero que me digan cuántos macrociclos cuentan en cada uno de ellos. A ver, vamos por parte porque si no, no se va a ver nada desde atrás de la sala. Ahí sí. ¿Cuántos tenía la vancomicina? Ya. 1, 2 y 3. Nuestro cáliz ahí de 3. Teicoplanina, ¿cuántos logran detectar ahí? Lo que pasa es que hay un enlace ahí que está medio raro, que aquí, esto yo lo saqué de un paper, entonces justo ahí no sé por qué se veía así, la impresión ahí, pero ahí hay una ciclación, hay un enlace, ese carbonilo no está flotando en la nada, entonces hay un enlace ahí, entonces muy bien, 4, 1, 2, 3 y este de acá, 4. Ya, vamos a los de abajo, ya, pero de nuevo tenemos ahí nuestro cáliz, ese tipo de estructura. Veamos estos de acá, maximicemos los dos primeros que están ahí, oritavancina y telavancina. Cambian un poco el nombre, pero el mismo principio. ¿Cuántos logran detectar ahí en oritavancina? Ya, muy bien. Entonces tenemos 1, 2 y este que sigue aquí abajo 3. Telavancina. Ya, muy bien. 3 también, 1, 2, 3 macrociclos y el último ahora, dalbavancina. Ojo que no está ciclado con el carbohidrato. Ya esto que está aquí, este carbohidrato no está formando un enlace ahí, así que cuidado, esto de aquí abajo no es un ciclo. 1, 2,
3 y 4. Ya, entonces, pero también el mismo principio que hay de tener nuestro cáliz. Así que podemos tener 3 o 4 macrociclos y siempre, en todos los casos, la unión más importante es con la última de alanina, no hay excepción. ¿Okay? Siempre, no están todas las interacciones acá, imágenes así como el que mostramos de vancomicina, no están todas en el apunte, pero siempre la mayor cantidad de interacciones es con el último aminoácido, con la última de alanina. Ya, ahora una pregunta de aplicación, porque tenemos que hay distintos como fragmentos que le sobran. En el caso de la vancomicina, dijimos que sobraban 2 carbohidratos. Ya, memoria de corto plazo, ¿qué es lo que hacían? ¿En qué ayudaban estos 2 carbohidratos? Muy bien, en bloquear la transglicosidación. Lo mismo en los otros casos. Aunque hayan carbohidratos en distintas posiciones, generan el efecto estérico para el proceso de transglicosidación, a pesar de que están en lugares diferentes. Ejemplo, teicoplanina tenemos acá, una glucosa, y otra aminoazúcar por acá arriba. Incluso con una cadena larga, conectada al grupo amino. Vamos hacia la tercera. Tenemos 2 carbohidratos más. Gracias, sí, se me olvidó marcarla muy bien. Ahí está, excelente. También. No está ciclada, este fragmento alifático, libre, lipofílico, va hacia afuera, no hay un enlace ahí. Ya, cercanía del dibujo solamente. Muy bien, veamos ahora este de acá abajo, oritabancina. Aquí también tenemos un carbohidrato, 2 carbohidratos, 3 carbohidratos. Más incluso todo este fragmento. ¿Qué creen ustedes de este fragmento bifenilo? ¿Qué es lo que aporta a la molécula lipofilia o hidrofilia? Lipofilia, mucha lipofilia y sobre todo este que tiene un átomo de cloro unido ahí en posición para. Y finalmente acá telavancina, otra vez tenemos, a ver, 1, 2 y la cadena, y el resto son cadenas, un grupo fosfato ácido incluso ahí. Sí, adelante. ¿En la oritabancina podríamos esperar que hayan puesto halógeno o no pueden ocurrir en este caso? Podríamos buscarlo, yo la verdad es que desconozco si es que hay. Sí tiene la posición, o sea, hay un halógeno unido a un benceno, así que teóricamente podría eventualmente hacer un puente de halógeno con la transpeptidasa, por ejemplo, o con la glicosiltransferasa, que son enzimas, pero habría que verlo en el cristal. Ya, o sea, sería especular decir que sí lo hace, tal vez podría hacerlo, o bien si es que no lo hace, el cloro también incrementa el impedimento estérico, porque es más grande que un átomo de flúor. Es una buena observación, tendrían que buscar el cristal. Bueno, y finalmente estos dos de acá, tenemos 2 carbohidratos, habíamos dicho, y este de acá tiene un carbohidrato acá, otro carbohidrato acá. A ver, miren, este que es medio raro, telavancina. Hagamos un ejercicio netamente estructural. ¿Qué carga neta va a tener esto a pH 7? ¿Qué logran identificar? A ver, por ejemplo, ese NH que está ahí arriba. Sí, porque es un amino, ¿no es cierto? Entonces sí va a estar cargado. A ver, marquémoslo. Ya, este va a estar positivo. ¿Cuál más? Aquí no hay más. Ya, esto de acá. ¿Es amida, sí o no? O sea, es amina, ya, ¿no es cierto? Por lo tanto, sí va a estar positivo. Yo creo que contestaron automáticamente que sí va a estar positivo, ¿ya? Pero yo pregunté, ¿es amida, sí o no? Y me dijeron que sí, ¿ya? Ya, ese es una amina y sí va a estar positivo. ¿Y este de acá? Ya, muy bien, esta va a picar ahí, esa es una amida, eso va a estar neutro. No veo más aquí en la porción macrocíclica de manera directa, son todas amidas, ¿ok? Ya, muy bien, ahí hay 2 cosas, miren, muy interesante. Alguien dijo, hay un ácido carboxílico, claro, está abreviado. Muy bien, este de acá, CO2H, o sea, ese va a tener carga negativa, pH 7. Ojo, CO2H. ¿Y qué más? Ya, muy bien, tenemos que este es un grupo ácido. Muy bien, perfecto. Y vean cómo está conectado. Hay un metileno, ese quiebre ahí es un CH2, y después viene un NH. Entonces, vamos a tener ahí 2 cosas. Primero, el NH, ¿cómo va a estar? Positivo, y este es un fosfato, o sea, va a tener doble carga, porque esto es ácido, va a liberar los 2 protones, entonces negativo y negativo. Y ahora podemos sumar todo, ¿y cuánto da eso?
Muy bien, neutro. Entonces ahí podemos ver que el tema de la carga no es relevante y el tema de la carga tampoco va a hacer que esto atraviese mejor o no la membrana. Si esto no quiere atravesar la membrana, actúa afuera, ¿ok? En los gram positivos. Así que tenemos ahí una carga neta 0. Muy bien, les recomiendo que ustedes se entrenen ahí viendo las cargas de todos los otros derivados. Y vamos a una última pregunta acá con estas tablitas pequeñas, que es nada más que comparar valores. Se muestran acá distintas cepas, estos códigos, estos números que ven en la forma científica de registrar una cepa de un microorganismo. Una cepa bacteriana tiene un código, aquí dice cepa número, ya están todas las cepas clasificadas. Entonces cuando uno compra una cepa, uno la pide por código. Bueno, ¿qué es lo que se muestran? ¿Cepas de qué? Bacterias, tipos de bacterias, especies. ¿Ok? Estafilococo aureus meticilino resistente, varias cepas distintas, aisladas de distintas partes, de distintos hospitales. Y este sería el el intermedio, ¿ok? Estafilococo aureus intermedio a vancomicina, sensibilidad intermedia. Y finalmente este de acá, vancomicino resistente. Bueno, entonces, vancomicino resistente, porque ¿cuánta vancomicina se necesita? 128 microgramos por litro. Ya habíamos dicho que el límite era 16 y este 128. Imposible, es imposible administrar una dosis tan alta. Comparemos los primeros solamente. Este ejercicio es muy bueno, siempre comparar valores. Acá en los meticilino resistentes, ahí. Estafilococo aureus meticilino resistente. ¿Cuál se comporta mejor? ¿De cuál requiero menos dosis? Telavancina, vancomicina, teicoplanina, ya en promedio los tres, ¿no es cierto? Vemos que en promedio, a ver, aquí tengo 0.25, 1.5, 0.19, 0.19, 0.19, 2. Aquí se disparó un poco este. Teicoplanina siempre está por debajo, 0.12, 0.25, 0.19. Estos dos son parecidos, ¿no es cierto? O sea, estaríamos viendo que en general, en promedio, si ustedes calculan el promedio de esto, con ese 2 ahí, este se va a disparar, la vancomicina. Los mejores serían telavancina y teicoplanina. ¿Okay? Serían mejores que vancomicina, en promedio, en el efecto MRSA. ¿Ok? Claro, usted calcula los promedios de estos tres, de estos tres y de estos tres, y ahí podemos ver de que van a ser mejor que vancomicina. ¿Sí? ¿Y a qué se puede deber específicamente esa marcadora? Podría ser de que todavía no se claro, que todavía no hay aparición de alguna cepa más resistente. Podría ser también a factores estéricos. Vimos que lo que más cambiaba eran las posiciones de las cadenas, cuánto más tenía de impedimento estérico. Así que podría deberse a eso, esas variaciones. ¿Ok? Perfecto, entonces ahora, ya habiendo dicho esto, corresponde ver aminoglicósidos.